Buenos días. La verdad es que estamos teniendo una mañana intensa en Energy Revolution hoy y es que estoy segura que esta mesa que vamos a tener el placer de compartir es una de las mesas que más os ilusionará de todo este congreso. Más que nada porque vamos a hablar de millones de euros de inversión, de miles de empleos verdes, de cadena de valor y de creación de valor en la Comunidad Valenciana. Así que, pues bueno, tengo pues el gusto de moderar esta mesa y la verdad es que es un lujo poder compartir hoy con estos ponentes. Y es más, sabemos que este sector, el de las tecnologías limpias, en el cual estamos poniendo el foco hoy, es el que más crecimiento en inversión está teniendo actualmente en la Unión Europea. Lo dijo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la semana pasada en Davos. Y ya sabemos que hace un año la propia Comisión Europea, la Unión Europea, puso sobre la mesa 800.000 millones de euros para alcanzar esa neutralidad climática en 3 décadas. Y es que para alcanzar esa descarbonización en 3 décadas y para alcanzar la autonomía energética, que también se ha puesto pues, de relieve esta mañana en varias ocasiones, la verdad es que necesitamos, pues hay una condición sine qua non, y esta condición se llama Made in Europe. Hay que pasar por devolver ese poder de la fabricación a Europa y hacerlo en este sector, en el de las tecnologías limpias. Así que, bueno, en este contexto muy interesante, la Comunidad Valenciana está siendo pionera en este ámbito de reindustrialización verde que estamos viviendo con mucha urgencia y también con mucha necesidad de ir con foco y con velocidad en Europa. Y está siendo pionera pues, gracias a unas iniciativas que están muy bien representadas hoy aquí. En primer lugar, Volkswagen, que ha puesto sobre la mesa 4.500 millones de euros hasta 2026 para construir la gigafactoría de baterías eléctricas en la Comunidad Valenciana, transformando nuestra región en un polo de electromovilidad en Europa del Sur. Con Silicon Valley, que prevé una inversión de 500 millones de euros para la producción de paneles solares en la Comunidad Valenciana y que empezará este mismo año. Con Power Electronics, orgullo de empresa valenciana, uno de los primeros fabricantes de inversores solares en todo el mundo y ya líder mundial en almacenamiento energético, que además lidera la Alianza Valenciana de las Baterías y con la Alianza Valenciana por el Hidrógeno, creada además para alcanzar escalabilidad en esta tecnología en la Comunidad Valenciana. Así que bienvenidos, Federico Díaz, jefe de sostenibilidad de PowerCo Operations de Volkswagen. Bienvenido Manuel Argüelles, fundador de Silicon Valley. Lalo Salvo, vicepresidente de Power Electronics, empresa que, como decía antes, lidera la Alianza Valenciana de las Baterías. Y bienvenido Javier Cervera, responsable de transición energética en Balearia y representante de la Alianza Valenciana por el Hidrógeno. Y bueno, para comenzar, porque estoy segura que todo el mundo está deseando saber más sobre el impacto que tienen vuestras iniciativas en el territorio, os propongo una ronda rápida de intervenciones, unos 3, máximo 4 minutos, y me gustaría pues, lanzaros una pregunta, ¿no? a todos. ¿Cómo estáis liderando la transición energética desde vuestras empresas y cuál es vuestro impacto en el territorio de la Comunidad Valenciana? Lalo. Bueno, primero muchas gracias, Bianca, por invitarnos. Gracias a todos por venir a escucharnos. Esperemos que no os aburráis mucho oyéndonos, pero bueno, haremos lo que esté en nuestra mano. ¿Cómo intentamos liderar nosotros el tema de las renovables, etcétera, en la Comunidad Valenciana? Bueno, nosotros, como ya llevamos 36 años trabajando en Power Electronics, trabajando en el tema de eficiencia energética y luego en renovables, pues no es que lo hayamos hecho en los últimos años, ¿no? Que íbamos cada año creciendo y poco a poco íbamos superándonos. Pero lo que sí que podemos decir a día de hoy es que en el campus de Liria somos 2.700 personas. En España somos unos 3.100, más luego en el resto del mundo serán otras 500 personas más, ¿vale? Porque el 100% de lo que fabricamos y de lo que vendemos por todo el mundo se hace en el campus de Liria.
Y eso para nosotros es un gran orgullo, que podamos competir desde Europa, desde Valencia, con grandes multinacionales europeas, japonesas, chinas. En el resto en España nos es un poco más difícil, pero hay otros países que nos es un poco menos difícil competir con esas empresas, ¿vale? Entonces, para nosotros es un orgullo tener esas 2.700 personas en el campus de Liria. Para que os hagáis una orden de magnitud, en la gigafactoría serán 3.000. Para que os hagáis una idea de magnitud de lo que hoy en día ya tenemos. Entonces, esos 2.700 o 3.100 que somos en España de trabajos directos se convierten en 17.000 indirectos. O sea, hay 17.000 personas que están trabajando para suministrar materiales y equipamiento a la fábrica de Liria, ¿vale? Lo cual quiere decir que fabricar en Europa es posible. Y si no fuera posible, pues seguramente Volkswagen ni se lo hubiera planteado. Es posible, ya lo vimos nosotros de la Alianza cuando empezamos hace unos años a ver estos temas, porque había una necesidad importante que era traer la fabricación de baterías a España y si podía ser a Valencia, ¿por qué no? Porque tenemos un sector del automóvil que no podemos dejarlo morir. El componente más importante, por decirlo, eso lo podrá decir mejor mi compañero de mesa que yo, pero la clave de los coches eléctricos de hoy y del futuro va a ser la batería. Entonces, necesitábamos tener algo aquí. Entonces se hizo un estudio de pasa o no pasa, se puede o no se puede, y se hizo con unas consultoras americanas para ver si era factible o no era factible. Se vio que era factible y entonces se empezó a trabajar, se contrató una ingeniería alemana, se contrató una ingeniería española y se empezó a hacer lo que era el embrión de lo que era la Alianza Valenciana de las Baterías. Afortunadamente, Volkswagen levantó la mano y dijo, oye, pues a mí me interesaría estar en Valencia, y eso nos quitó mucha presión, porque no es fácil hacer baterías. Es fácil venderlas, que se vende todo, ¿vale? Nosotros este año, por ejemplo, el año 2022, hemos vendido 12 gigavatios de potencia en baterías, con una media de 3 horas de almacenamiento. Estamos hablando de 36 gigavatios hora, más o menos lo que va a producir en la planta de Sagunto. O sea que vender las baterías no va a ser difícil. Lo difícil va a ser hacerlo bien y en tiempo, que es donde los asiáticos nos llevan un poco de ventaja, porque ya llevan más tiempo haciéndolo que nosotros. Pero bueno, si lo hacen ellos, digo yo que podremos hacerlo nosotros. Seguro y no que me sí. extiendo más porque creo que ya me he pasado Seguro 3 que minutos, sí, ¿no? pero además fenomenal, porque ahora le voy a dar la palabra a Federico, que seguramente que puede intervenir a continuación tuya. Federico. Sí, muchas gracias. Bueno, el impacto que trae para la región la gigafactoría de Volkswagen, mejor dicho, de PowerCo, es enorme, como ya lo he dicho Lalo. No solamente son 3.000 empleos que se van a crear de forma directa, sino 33.000 empleos inducidos de forma indirecta, ¿no? Que también es algo muy, muy fuerte para esa región. La inversión que anunciamos fueron de 3.200 millones de euros y es un complejo industrial que desarrollamos de 200 hectáreas en Sagunto. Entonces yo creo que es muy claro y las cifras hablan por sí solas, ¿no? Del impacto que vamos a tener en esta región. El reto, bueno, solamente hay que ver la industria de automoción española, ¿no? Es la segunda más grande de Europa. El año pasado se produjeron 2.1 millones de coches, de los cuales el 87% se exporta, y niveles prepandemia estábamos en casi 3 millones de coches producidos en España, ¿no? Entonces, que se va a llegar seguramente en algún momento de nuevo. Ahí el reto es transformar esta industria, ¿no? O sea, de motores convencionales a motores eléctricos, ¿no? O sea, a coches eléctricos. Una planta de celdas de baterías, como la que va a ser de PowerCo, consume más energía que una planta convencional de coches, ¿no? Entonces, por eso, el tema de la energía es un factor crucial para nosotros, ¿no? No solamente económico, sino también nuestra huella de carbono, ¿no? O sea, nosotros tenemos una meta de tener 0 emisiones, ¿no? Entonces, aquí lo importante es fomentar, como ya decía la ministra de Energía, el tema del autoconsumo, ¿no? Y, por ejemplo, en Sagunto, lo que estamos fomentando es que una parte importante, hasta el 30% de la energía que consumamos ahí,
también se produzca en Sagunto, ¿no? A través de parques fotovoltaicos que también estamos planeando en este momento. Muchas gracias, Federico. La verdad es que son impresionantes estos indicadores, ¿no? Tanto los que ha dado Lalo, ya que es una realidad en la Comunidad Valenciana de tantos empleos verdes y tecnología, como lo que vais a hacer vosotros. La verdad es que tenemos mucha ilusión de veros crecer aquí en el territorio de la Comunidad Valenciana y apoyar en todo lo que haga falta. Manuel. Bueno, la transición hacia un modelo descarbonizado, la transición energética, es un desafío sin precedentes. Ya de por sí se planteaba como algo complicado hace unos años y bueno, se ha visto acentuada por dos conflictos como han sido, por un lado, la pandemia y por otro lado, la guerra de Ucrania. ¿En qué han afectado? Una de ellas ha afectado gravemente en que nos ha dejado bien claro lo que significa tener un problema en la cadena de suministro. Y la otra, pues, ¿qué ocurre cuando dependes energéticamente? Si bien antes nuestro compañero Antonio Miranda ha explicado perfectamente que España no tiene una dependencia energética como tal, porque tenemos los deberes hechos, lo que sí que es cierto es que cuando el mercado se estresa, al final esa ola expansiva llega, porque al final el mercado gasista también es mundial. Por tanto, hemos visto que la dependencia de terceros a nivel energético es algo insostenible para ser competitivos. Hemos visto que la crisis de suministro, de hecho, los problemas que tenemos de inflación básicamente son por una crisis de oferta y una crisis también derivada de la inestabilidad de los precios. Por tanto, nosotros lo que vemos en todo este escenario, acentuado con una geopolítica complicada, es que no queremos cambiar la dependencia del gas ruso por la dependencia del módulo asiático, que es el 85% del mercado actual en fabricación. Parecía imposible que Rusia entrara en este conflicto, pero nadie nos dice que no pueda pasar lo mismo entre China y Taiwán, generando otra ola expansiva de suministros. Entonces, si la solución pasa por ser energéticamente independiente, si la solución pasa por la instalación masiva de energías renovables, como se está diciendo, y para ello lo que hay que hacer es instalar módulos fotovoltaicos cuyo mercado está concentrado en Asia, pues entonces parece razonable pensar que lo que hay que hacer es reindustrializar. Por tanto, la idea era no solamente pasar a fabricar módulo fotovoltaico, que lo que cambiaría es la dependencia del módulo por la dependencia de la célula asiática, con lo que el problema es el mismo vestido con otra chaqueta. La idea que nosotros tenemos en mente es que la solución pasa por hacer una cadena integral, desde la purificación de silicio, la creación de lingotes, wafers, obleas, células y, lo último, los módulos. Este es un proyecto muy ambicioso, pero a diferencia de una cosa que ha comentado Lalo, que en el sector de las baterías los asiáticos nos llevan ventaja porque llevan toda la vida haciéndolo, es importante recalcar que en lo que tiene que ver con fabricación de módulos fotovoltaicos somos los europeos y en particular los españoles los que sabíamos hacerlo. Nosotros fabricábamos módulos fotovoltaicos, les dimos la tecnología a ellos y ellos lideraron el mercado y destrozaron el mercado con sus guerras de precios. Entonces, en este caso, tenemos la capacidad, tenemos la tecnología, tenemos el know-how, tenemos empresas que ya lo hicieron en España y que no fracasaron porque no supieran hacerlo bien, sino por una cuestión de precios. Por tanto, yo creo que con todo este entorno geopolítico, con todo este problema de suministro y teniendo tan claro que la electrificación de la energía pasa por un mix renovable muy potente que se tiene que instalar en muy poco tiempo, parece poco razonable acabar toda esta ecuación diciendo que dependemos masivamente de un producto que viene de fuera. Por tanto, el proyecto Silicon Valley nace de toda esta necesidad, de todo este análisis y con un equipo de gente que ya ha fabricado, un grupo de personas que llevamos 20 años en el sector fotovoltaico y con este objetivo claro de proporcionar esta herramienta y este producto para intentar salir adelante en lo que todos conocemos que es la transición energética. Gracias, Manuel. ¿Y cómo se ve todo esto en clave hidrógeno, Javier? Primero, muchas gracias por la invitación y poder representar y tener voz. Somos una de las 40 empresas que estamos en la alianza o grupo de trabajo estratégico de hidrógeno verde de la Comunidad Valenciana. Nosotros, como naviera, como Balearia, el impacto que estamos teniendo en la parte energética todavía es nulo. Tenemos impacto, obviamente, en el transporte y, sobre todo, a los territorios donde nos movemos, ¿no? A las islas Ceuta, Melilla y otras zonas del sur de África. Pero en el impacto energético, nuestra energía y nuestro combustible, de momento, viene todo de fuera, ya sea derivado de petróleo o ya sea gas natural, que es un combustible el cual lideramos como naviera en España. Pero venimos a dar impacto. O sea, nosotros somos el primer sector con un requisito ya escrito en el Fit for 55 de Europa, en el cual al sector de la aviación y al sector marítimo, pero al marítimo nos lo exigen al que operamos el barco,
tenemos una senda de descarbonización de nuestro combustible muy seria, con reducciones hasta el 80% en el año 2050. No somos un coche que se cambia cada 10 años, sino que somos activos y barcos que se renuevan cada 30 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos combustibles? Bueno, pues los barcos de gas natural, y aquí contesto la pregunta de esta mañana de mi amigo Antonio Miranda, ojalá pudiéramos poner un 10% de biometano ya el año que viene, pero de los 10 que tenemos, ya 9 y 1 en fabricación, si gastáramos todo el biometano que se genera en España ahora mismo, solo nos daría para uno, o sea, solo para un 10%. Y somos un cliente, hay muchos más del sector gasista que quieren biometano, con lo cual sí que es cierto que con ambiciones de la hoja de ruta de biometano como la valenciana, solo el 25% de todo el biometano valenciano sería el que nosotros necesitamos en 2030. Es un poco para que veamos el impacto del consumo energético de un sector como el marítimo. ¿Cuál es la alternativa? El hidrógeno. Se habla mucho del hidrógeno y sus derivados para los barcos. Al menos hasta que de momento mis compañeros de mesa me hagan baterías suficientemente grandes y recargables con mucha electricidad desde el puerto para que yo le meta 250 megavatios en solo 2 horas de atraque. Ya la batería es una película, pero el cable que hay que poner en el puerto es otra bastante más importante, ¿no? Entonces el hidrógeno, transformar la electricidad, ya sea paneles o de aerogeneradores en hidrógeno y poder hidrógeno puro, comprimido, criogenizado, derivado a metanol verde, amoníaco verde, es un poco el combustible que acabaremos poniendo. Dar 2 datos. Creo que Chimo Puig ha dicho esta mañana que 1.350 megavatios son los que han pasado el expediente, ¿no? Ya sean de comunidad o días nacionales. Con esa energía, si toda fuera fotovoltaica con paneles, ¿no? A las horas de producción que tenemos aquí, eso daría para alimentar los 8 ferries que tenemos desde la Comunidad Valenciana, Valencia y Denia, y Barcelona a las Islas Baleares. Para 8 ferries daría todo lo que alegremente entiendo los afortunados que les tocó la pedrea ayer, pues se les aprobaron sus proyectos, ¿no? O solo daría para 3 cruceros, o solo daría para 2 azulejeras. Yo es un poco para que pongamos en contexto el impacto. Y ya para acabar, otro número, cuando llega Maersk, la principal naviera del mundo, y dice que quiere 2 millones de toneladas de metanol renovable en España, y firma un acuerdo con el gobierno español, esas 2 millones de toneladas se hacen con 15 gigavatios de fotovoltaica con seguidora un eje. Es un poco para que veamos el impacto. Es solo una naviera y solo sus objetivos de descarbonización de 2030, no 0 emisiones 2030. Gracias, la verdad es que impresionan estos números y gracias por ser tan ilustrativo, Javier, para que también todo el mundo podamos pues, un poco imaginar el impacto y la necesidad que tenemos actualmente. Me gustaría a continuación, pues, quizás a entrar un poquito más en detalle en lo que es la cadena de valor, ¿no? Porque es un tema muy importante si hablamos de fabricación. Y está claro que necesitamos fabricación made in Europe. Eso está claro, Lalo ha dicho antes, es posible fabricar en Europa, es posible devolver esa fabricación, esa capacidad de producir en Europa. Pero claro, también sabemos que a día de hoy un 98% de las materias primas, de los metales raros en concreto, provienen de China. Y sabemos que estos metales raros son esenciales para la transición energética. En concreto, son esenciales para producir baterías, hidrógeno, almacenamiento y hasta estamos viendo que hay como una especie de guerra por los metales raros últimamente. Mi pregunta es, ¿nos podemos desligar en Europa de la dependencia de materias primas en China? Ya sé que la Unión Europea se ha puesto como objetivo, pero ¿cómo lo veis vosotros? Quien quiera. Intervenciones breves, por favor. 1 o 2 minutos. Bueno, voy a empezar yo por Estupendo. Luego el mensaje cambiará cuando lleguen mis compañeros. En lo referente a módulos fotovoltaicos no hay ningún problema, siempre y cuando uno arranque con la purificación de silicio. Arrancas con la purificación de silicio, la materia prima que tú necesitas es una materia prima disponible, perfectamente disponible en Europa, incluso en España. El silicio de grado metalúrgico y luego, bueno, pues haces toda tu cadena de valor. Podría perfectamente ser independiente del mercado asiático, que es sin duda lo que buscamos. Pero claro, al final uno tiene que pensar, se han instalado 3,5 gigas, 7 millones de módulos en la Comunidad Valenciana, se pretenden llegar a 5 gigavatios, lo que implica 9 millones de módulos el año que viene. Pues haciendo un esfuerzo descomunal llegaríamos a fabricar 2 millones de módulos. Es decir, vendiéndolo todo en España estaríamos hablando de apenas un 20%. Por tanto, es muy importante entender que la independencia tiene que ser en toda la cadena. En el caso del silicio, que es el material más abundante en la corteza terrestre, lo que tienes que tener es todos los procesos, pero no estamos tan expuestos si hacemos la cadena integral.
Lalo, Javier. Lalo. Hombre, yo creo que sí. Yo soy inconvencido de ello. De hecho, nosotros no compramos nada en China. Entonces, si no compramos nada en China, será porque no nos hace falta. Lo puedo comprar en Europa, en Alemania, en Japón, en Zaragoza. Entonces, en lo que es lo nuestro, yo no necesito... Bueno, 100% tampoco es así, porque muchos de los chips que luego pongo en la electrónica se fabrican en China, pero el 80% del chip se fabrica en Taiwán. De ahí el lío que hay entre Taiwán y China. Pues si los chinos se hacen con Taiwán, game over, se acabó, da igual lo que hagamos. Entonces, en el tema de baterías, pues prácticamente lo mismo. Si no me equivoco, la tecnología que van a utilizar en la planta de Sagunto va a ser el LFP. El LFP lleva litio, fosfato y hierro. En Europa, en Sudamérica, tenemos litio, tenemos fosfato y tenemos hierro. ¿Qué es lo que no tenemos? Una energía barata. ¿Qué es lo que tenemos? Unas limitaciones medioambientales que no tienen en China. Nosotros no podemos ensuciar. Pues si no ensucias, tienes que poner más procesos. Y si pones más procesos, necesitas más energía. Y si la energía no está subvencionada, como puede estar subvencionada para algunos determinados sectores, como está subvencionada en China, pues entonces es más caro. Entonces, a mí lo que me da rabia es cuando me comparan con un chino. No porque el chino sea malo, que el chino puede ser muy bueno. Yo no tengo nada contra los chinos. Pero si queremos jugar con las mismas barajas, cogéis y todos los que estamos aquí nos bajamos el sueldo y trabajamos más horas. Y cuando vais a la oficina le decís a todos que van a trabajar más horas y van a cobrar menos. Y entonces podremos empezar a hablar de ser competitivos con China. Pero mientras queramos tener el estilo de vida que tenemos en Europa, los salarios de Europa y las horas que trabajamos en Europa, que cada vez trabajamos menos, pues entonces no me comparéis con los chinos en precio. Compararme en que es igual de bueno, es igual, este es mejor, este es peor, pero por favor no le comparéis las baterías a Volkswagen cuando si vende baterías para estacionamiento, para estacionario, o no le comparéis el precio de los paneles a Manuel, porque es que Manuel tendrá que pagar los precios de aquí y es que eso es impepinable. Mientras tengamos que pagar los salarios de aquí y el porcentaje de mano de obra sea X, el que sea, un 10, un 15%, pues ya sabemos que vamos a ser un 7, un 8, un 9, un 12% más caro. Y luego, no solo eso, es la cadena de valor que hay alrededor. Porque no solo es que yo en mano de obra soy más caro, es que el que me hace a mí el armario es más caro. ¿Por qué? Porque lleva a lo mejor un 30 o un 40% de su trabajo en mano de obra. El fabricante de transformadores, que yo los compro en Zaragoza, gracias a que nosotros compramos 5.000 transformadores de 4,2 megavatios al año, la fábrica de transformadores de Zaragoza no ha cerrado. No solo eso, sino que está ampliando. Compramos en Italia. Pues esos señores tienen un porcentaje muy elevado de mano de obra en la fabricación de sus transformadores. Entonces no puedo compararme yo cuando pido precios a ABB Zaragoza, ahora Hitachi, que si los pido a un fabricante de transformadores chino. Es que no me puedo comparar. Entonces, como desde dentro de Power tenemos claro que todo lo que pueda comprar en Occidente lo voy a comprar en Occidente, pues ya los de compras tienen un trabajo menos, que es no mirar en China. Si todos hacemos lo mismo, pues a lo mejor no podríais comprar paneles porque la verdad es que no hay, pero este señor tendría menos miedo en invertir porque sabría que va a tener un futuro brillante, porque maldita la gracia que Manuel ahora invierta con todos sus socios en hacer paneles a un precio estimado X y que los que dominan el mercado para cargarse a Manuel bajen el precio un 30%, que lo pueden bajar y lo tengan así durante un año o 2 años y como le vais a comprar porque es un 30% más barato, pues entonces destrozáis el proyecto de Manuel. Gracias a que nosotros estamos en países como Estados Unidos, Australia, UK, donde el precio no es tan importante, es importante que nos apretan como a todo el mundo, pero no me comparan tanto como el chino me pueden comparar aquí en España. Pues nosotros el 75% de nuestras ventas están en países donde no nos apretan tanto el precio. Si tienes que vender 15 gigas de batería, ¿dónde lo vas a vender? Donde te tratan bien, ¿verdad? Donde te aprieten, aunque sea a la vuelta de la esquina, no se lo vas a vender. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, yo en todos los foros que voy, ya me repito ya como el ajo aceite, pero es que es así. Es que además como lo creo, lo transmito. Aquí hay mucha gente que toma decisiones. Tomar decisiones que no siempre
hay que comprar el producto más barato. Producto, como decía mi padre, no somos todavía lo suficientemente ricos para comprar 2 veces y para comprar barato. Hay que comprar al precio que toca y, si es posible, donde se crea riqueza, que es aquí, pues mejor. Y Gracias. no lo digo por mí, porque nosotros, desgraciadamente, en el 2023 no vamos a poder vender más porque tenemos toda la fabricación vendida. Pero tenemos compañeros como puede ser Siemens Gamesa, como puede ser Ingetin, como puede ser SMA, como puede ser Fronius, como pueden ser otros fabricantes de inversores europeos que todavía no la tienen vendida y que están pasándolo francamente mal, algunos de ellos. Gracias, Lalo. La verdad que necesitamos más ejemplos como el tuyo y más conciencia, ¿no?, de cómo hacer esas cosas. Vamos a seguir un poco con las baterías de almacenamiento y luego vamos al hidrógeno. Federico, Claro, brevemente, y Javier. Bueno, PowerCo como empresa global asegura materiales y materia prima en todo el mundo. Eso está claro. Pero no solamente asegurar la materia prima. Yo creo que el enfoque, y sobre todo a mediano y largo plazo hacia el futuro, es la economía circular, ¿no? Y el primer paso para obtener una economía realmente circular pasa por el reciclaje. Entonces aquí lo que nosotros vamos a introducir también es el reciclaje, no solo de nuestros residuos industriales, que inevitablemente se producen en una producción de celdas de baterías, sino también el reciclaje de las baterías cuando llegan a su fin de ciclo, ¿no? Entonces es un enfoque más end-to-end el que nosotros tenemos, ¿no? Gracias. No, yo Javier. muy cortito. Son materiales diferentes en el mundo del hidrógeno y de la generación del mismo por electrólisis, separación del agua. Hay varias tecnologías, pero hay una que es la que más se adecua a las renovables, que es la tecnología PEM, que bueno, tiene un par de materiales, el platino y el iridio. El iridio se extrae al año solo 7 toneladas. Lo que pesan estas 3 sillas. 3 sillas de estas de material de iridio pesan 7 toneladas. Eso es lo que se extrae a nivel mundial en estos momentos. Solo daría para hacer unos 500 megavatios de electrolizadores PEM. O sea que el proyecto de Iberdrola en Guadalajara, por ejemplo, se acabaría todo el iridio del mundo que se extrae ahora mismo si quisieran hacer esos electrolizadores, por ejemplo, de esta tecnología. Afortunadamente hay otras tecnologías de electrolizador y se está investigando otros materiales, ¿no? Es un material, el iridio, que es muy abundante en los meteoritos, y alguna película habréis visto de Mirando al cielo o algo así, de DiCaprio, en el cual quiere rescatar un meteorito porque tiene precisamente este material, ¿no? En el mundo de la electrólisis, bueno, puede ser un problema grave si no lo dimensionamos bien, aunque se están investigando otros materiales. Y estos materiales, platino e iridio, vienen el 80% de Sudáfrica. En este caso, no gobierna China estos materiales específicos. Hay otros más abundantes, pero estos que son muy escasos están en Sudáfrica. La verdad es que, hablando de hidrógeno, Javier, estamos en este momento pues, creando un mercado de hidrógeno en Europa, ¿verdad? Y me estoy preguntando, pues, en una tecnología que está en esta fase, ¿qué papel juega el sector público para acelerar al mercado esta tecnología? Pues es importante porque es una tecnología que no es madura ni económica todavía para sustituir a otros combustibles, en este caso el hidrógeno es un vector energético, pero sustituye a otros combustibles que aún se permiten, la regulación los permite, y a pesar de pagar las emisiones de CO2 de los mismos combustibles fósiles, el hidrógeno con la madurez actual todavía está lejos de ser competitivo económicamente, ¿no? Se están dando pasos importantes y ahí la administración, pues la verdad es que es importante, ¿no? En Comunidad Valenciana nosotros hemos llevado 3 o 4 proyectos de los fondos Next Generation, un poquito más pequeños que otros en otras zonas de España, porque aquí pues, de momento no tenemos producción de amoníaco, como se ha hecho en Puerto Llano, o no tenemos la acería de Arcelor, que aprueba Bruselas que el gobierno español le dé 450 millones para un proyecto de 1.000 millones que tiene de descarbonización de la siderurgia para que se quede la fábrica en Gijón, ¿no? Entonces, creo que estas ayudas iniciales para el hidrógeno son necesarias, pero no solo lo estamos haciendo desde Europa, sino que hemos visto que Estados Unidos es muy probable que nos adelante, ¿no? Como ha dicho antes la secretaria de Estado, el 20% de los proyectos que se promocionan de hidrógeno en el mundo han sido en España. Muchos caerán, obviamente, este ritmo de promoción de proyectos es inviable. Nos haría falta demasiado territorio también. Pero bueno, al final hay que promocionar y aspectos importantes como el hidroducto que se presentó la semana pasada a la prensa, que va a cruzar, hace un anillo conectando 2 regasificadoras, Huelva y Cartagena.
anillando hacia el norte, cornisa cantábrica y atravesando la Comunidad Valenciana como la comunidad que más recorrido de tubo de hidrógeno vamos a tener de todas las comunidades, pues creo que ese impulso y ese dinero que se va a gastar es importante, porque no todas las interconexiones para que las renovables se integren en el territorio español son necesarias que sean eléctricas. Ese tubo que exportará 2 millones de toneladas de hidrógeno hacia Europa también es una salida a la flexibilidad de a que las renovables no se queden sin generar muchas horas del año. Efectivamente. Ya si hablamos de paneles solares, ¿qué impulso debería dar el sector público? ¿Cuáles son vuestras estimaciones? Lo primero que yo diría es, primero, facilitar el mercado que vamos a suministrar, es decir, que se facilite, se habla mucho ya esta mañana, que se facilite los trámites y la posibilidad de la instalación de la energía renovable, que será la que demande el producto. Pero realmente de lo que se trata es, si pensamos, bueno, nosotros a nivel de empresa, ¿qué podemos pedir? Pues que nos ayuden, que nos financien. Realmente no nos gusta a ningún empresario con cierta experiencia a partir de un proyecto en el que ya estás intentando pensar que si subvenciones, que si ayudas. Eso no es viable, no es un buen planteamiento. Lo único que sí que tenemos que tener desde las administraciones es el apoyo de entender que no podemos jugar con las reglas del juego, competir contra un sector que se nos come. Es decir, tenemos, para ciertos aspectos, en Europa somos un poco maricomplejines, y perdonarme un poquito la expresión, no vayamos a poner algo que proteja un poco este producto y se nos enfaden. Y esto es así, y es un sentimiento que se tiene en Europa de cierto miedo a que si se enfadan y nos empiezan a apretar las tuercas como ha hecho Rusia con el gas, pues no los vayamos a enfadar. Pero cuando uno va allí se encuentra con eso. Y no estamos hablando de proteccionismo, tenemos subastas en las que uno tiene una cierta mejora de puntuación para obtener una subasta según una especie de discriminación positiva. Es decir, lo hizo Estados Unidos y lo mantiene. Fue muy criticado Trump en su momento por aquello, pero es que es exactamente lo que ha dicho Lalo anteriormente. Si no jugamos con las mismas reglas del juego, no podemos competir en un mercado libre. No tenemos unas reglas de un mercado laboral, una regla de contaminantes. ¿De qué sirve que yo no contamine aquí para que te lo compre a ti, que lo haces allí, contamines allí? Se ve que no va a venir por la misma atmósfera. Entonces, ahí hay algo que hay que acabar de cuadrar. ¿Qué tienen que hacer las administraciones? No ponerse en modo proteccionista ni generar una guerra comercial, porque saldríamos todos seguro mal parados de ella, pero sí que hay que entender también que de alguna manera hay que proteger tu industria, tienes que proteger tu mercado y no puedes permitir, como se permitió en su día cuando hablaba Lalo, que puede haber un sector que empiece a bajar los precios y cierre una industria. Es que esto se ha hecho ya. Esto sucedió entre los años 2010 y 2013 y se cerró el 98% de la industria fotovoltaica del mundo. ¿En base a qué? Pues a gobierno financiando y los paneles. Entonces, yo creo que más que lo que puedan ayudar a que se desarrolle la industria, que lo que tienen que hacer es acompañarnos y lo hacen, porque genera riqueza y porque es progreso, y de hecho lo estamos viendo, sería también un poco plantearse unas reglas del juego mundiales que sean respetuosas, de forma que cuando yo vaya a competir con alguien, como ha comentado perfectamente Lalo anteriormente, pues que ese mercado sea justo. Gracias, Manuel. Me gustaría irme un poco más hacia allá, hacia Volkswagen, PowerCo, su filial en España, en este caso. Se está hablando, ¿no?, de que es una inversión tan potente, con tanto impacto, también tiene impacto pues, en el ecosistema industrial, ¿no? Y está creando un verdadero nuevo ecosistema industrial. Se está hablando de un clúster, ¿no? Sé que en algún momento pues, se ha hecho alguna afirmación, ¿no?, de que se está creando pues, quizás pues, un clúster con ADN valenciano, ¿no?, o que por lo menos esta es la intención. ¿Esto es verdad? ¿Y nos puedes decir algo más al respecto? Bueno, en este momento estamos en una fase muy, muy temprana del proyecto, ¿no? Entonces estamos evaluando todas las cooperaciones, todos los posibles proveedores y las alianzas estratégicas. Lo que sí es un hecho es que hemos recibido muchísimo apoyo, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana, que hace poco Ximo Puig también anunciaba la creación de un centro de formación, ¿no? Entonces, un centro de formación que creo que se va a denominar Campus Battery. Entonces, este Campus Battery lo que va a permitir es a empresas como PowerCo, en un lanzamiento de producción, obtener personal cualificado, ¿no?, lo cual es clave para nosotros en una primera fase. Y bueno, hay otro tipo de medidas, como por ejemplo la carretera que va a unir el Parc Sagunt 1, 2 con el puerto. O sea, sí vemos que están pasando muchas cosas y sí vemos que va a haber un ADN valenciano, claramente. Gracias. Ya has mencionado alianzas estratégicas.
Volvo con Lalo, alianza estratégica, también es la Alianza Valenciana de Baterías. ¿En qué fase estamos con la Alianza Valenciana de las Baterías? ¿Y Bueno. hay sinergias con Volkswagen? Porque estamos hablando de baterías. Pues la primera vez que nos vemos es ahora, o sea que... Bueno, esto es noticia de Energy Revolution. Igual hoy se planta esa Pero semilla. bueno, lo importante es que... Nos hemos visto de forma virtual ya. Sí, Ya nos lo hemos importante es conocido que ni somos competidores ni somos... la alianza surge por una necesidad que tenía la Comunidad Valenciana, que ha venido a rellenarla muy bien Volkswagen con PowerCo, ¿vale? Y eso hay que darle el mérito que tiene a los que han conseguido que PowerCo esté hoy aquí, porque es que no es una tontería, es que es muy importante lo que se ha conseguido, ¿vale? Nosotros como alianza seguimos trabajando con el ITE, seguimos trabajando con ICEMOL, seguimos trabajando con la Universidad de Córdoba, seguimos trabajando con la Universidad de Alicante, cada uno de ellos está estudiando a largo plazo, LFP es una tecnología muy estable, muy conocida, no es nada novedosa, puedes mejorar el proceso, pero tampoco vas a inventar nada del otro mundo. Entonces, la Alianza está trabajando en eso, en otras tecnologías que necesiten menos energía, que sean más fáciles de fabricar, que no fácil, porque yo creo que la elección que han hecho Volkswagen es muy buena, porque para empezar no necesita cobalto, y eso ya es un punto muy importante. Y ese es en el momento en el que estamos, ¿vale? Nosotros somos fabricantes en Power Electronics de inversores solares. Como ya os he dicho, este año hemos vendido 12 gigavatios de potencia AC, que es el equivalente a 36 gigavatios de potencia en gigavatios hora. Y este año vamos a irnos a más de 18 gigavatios en almacenamiento. Luego, mis clientes, que son los que me compran a mí, que son los que integran y luego le venden a las utilities o hacen PPAs, como la última instalación que hemos hecho de 1,3 gigavatios que va a suministrar energía a Las Vegas, que son 3 fases de 1,3 gigavatios cada una, o la planta que quitaron una planta de carbón y pusieron una planta de baterías de 900 megavatios hora en Tampa, en Florida. Tenemos muchos clientes en Estados Unidos que están haciendo eso. Por eso cuando hablaban en la ponencia anterior que lo importante es a ver cómo lo hacemos, porque va a haber momentos que nos va a sobrar energía porque no lo vamos a poder meter en la red. Eso ya está pasando en Estados Unidos, por eso el crecimiento tan brutal que hay en almacenamiento en Estados Unidos, porque hay tantas renovables en California que o almacenas cuando no lo necesitas para meterlo en el sistema cuando lo necesitas, o aquello es ingobernable, o ya no se pueden montar más parques, ni más parques eólicos, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en Estados Unidos, que llegará, más pronto que tarde, llegará a Europa. En Inglaterra están haciendo bastante instalaciones de baterías, pero aquí en España, que yo sepa, se ha hecho alguna planta piloto, pero poca cosa más. Pero más pronto que tarde se empezarán a hacer instalaciones de almacenamiento. Y luego, cuando decías tú que nos podían ayudar los políticos, yo no pido ayuda a los políticos nunca, ¿vale? Pero que se parezcan un poquito a los americanos y que no tengan vergüenza de decirle a quien le tenga que decir, señores, que se ha acabado, que esto se hace así y se hace así, y que no lo digan con la boca pequeña. En Estados Unidos ahora nosotros no nos habíamos planteado nunca ir a fabricar a Estados Unidos, pero ahora con la nueva ley que ha salido, donde te van a dar una ayuda para fabricar allí, pues ese 35 o 40% más caro que va a ser fabricar en Estados Unidos va a ser reembolsado por el gobierno americano. Pues por eso se empieza. Al final por eso se empieza. ¿Y por qué es un 30 o un 35 más caro? Porque los salarios son más caros y porque la cadena de valor, la cadena de suministro no está allí. La cadena de suministro nos la hemos llevado todos los que estamos aquí a China. Y ahora traerla a otro sitio, amortizar todo eso que ellos ya tienen amortizado y volverla a amortizar, pues va a llevar tiempo. Pero eso es lo único que le pido a los políticos europeos. Que sean un poco más valientes y que igual que protegen el sector del automóvil, ¿por qué no hay coches chinos en Europa? ¿Por qué no hay? Porque ya han protegido para que no haya. Porque podrían haber, ¿no? Igual que paneles, ¿no? ¿Por qué no hay? Porque hay un lobby muy fuerte en el sector del automóvil en el que pues, está poniendo muchas trabas para que haya coches chinos. ¿Por qué no pueden comprar una empresa china una
A Iberdrola, ¿por qué no la puede comprar? Porque hay una normativa en Europa en la que prohíbe que las empresas chinas compren utilities europeas. Bueno, pues porque esa es una manera de ayudar, pues que nos ayuden a la industria a que eso pase. Y eso en Estados Unidos están ayudando a la industria. En Europa, pues francamente, no nos ayudan. Buenas palabras, sí, para allá, sí, pero ayudas de decir, bueno, señores, que se ha acabado, que vamos que si quieren vender aquí, que vendan en las mismas condiciones que les estoy yo imponiendo a mis conciudadanos. Es lo mismo también que decía esta mañana Mark Rechter en la ponencia inaugural. De hecho, decía que Europa tiene que actuar y que tenemos una ventana actualmente de unos 5 meses para que los inversores que están poniendo el foco en Europa ahora en tecnologías limpias no se vayan a Estados Unidos. Y bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre empleo verde. Estamos hablando de mucha inversión, estamos hablando de mucha creación de valor y me vuelvo otra vez a Volkswagen y a sus planes aquí. Bueno, pues este año, además, es el año 2023 declarado por la Unión Europea como Año Europeo de las Habilidades, precisamente porque más del 75% de las empresas europeas se están enfrentando y tienen dificultad real de encontrar personal cualificado, y más aún en la transición energética. Pero Volkswagen, pues ya sabemos que tiene 30 academias en el mundo formando a 15.000 personas en electromovilidad. Me estoy preguntando, este hotspot de fabricación que se va a crear en Sagunto, ¿será también un hub de I+D en la región, Federico? Yo creo que depende mucho de dónde pongas la frontera entre calidad e I+D, ¿no? Eso es un punto muy importante. Vamos a requerir no solamente expertos en procesos, sino también vamos a requerir de procesos innovadores, ¿no? Entonces esos procesos van a tener que ser analizados y al analizarse también serán desarrollados, mejorados, implementados, ¿no? Entonces yo no descargo, pero para nada, porque viene implícito en ese tipo de procesos que lo vamos a tener que desarrollar en la región. Gracias. Sí. Y ya para ir cerrando, bueno, mirando hacia 2030, donde está poniendo todo el mundo el foco, ¿no? Y tenemos mucho trabajo hasta entonces, a mí me gustaría, pues eso, en un minuto, si fuera posible, que nos imaginemos, ¿no? Que os imaginéis cómo serán vuestras empresas en 2030. Carta a los Reyes Magos. Venga, un minuto. ¿Lalo? ¿Yo? Sí, un minuto. Pero eso no va a ser un minuto, entonces. Bueno, nosotros tenemos un plan estratégico y, por ejemplo, dentro del plan estratégico que tenemos este año, toca una nueva fábrica de cargadores en España y al final de año otra en Estados Unidos, ¿vale? ¿Cómo vemos el futuro a 2030? Pues en los sectores en los que estamos en almacenamiento, estamos en renovables y estamos en cargadores de vehículo eléctrico, pues la verdad es que mal del todo no lo vemos. Pero el objetivo, por ejemplo, el año que viene, este año, el 2023, tenemos que crear 500 puestos de trabajo nuevos en el campus de Liria, en la nueva fábrica de cargadores, entre la nueva fábrica de cargadores y lo que necesitamos para fabricar lo que tenemos en cartera. Nuestra limitación más fuerte viene por los semiconductores. Los semiconductores, ahora hay un player nuevo que se los come como si devorara golosina, que es el automóvil. Entonces, ahora uno de los limitantes que tenemos para crecer no es que Power diga, pues voy a hacer el doble de fábrica. Yo podría hacer 3 fábricas como la que tengo, pero si no tengo más IGBTs, son el semiconductor que necesito para fabricar los inversores, pues no puedo hacer nada. Entonces, yo ahora con lo que tengo asegurado con Mitsubishi y con Infineon, puedo producir un 50% más de lo que puedo producir ahora. Y eso es lo que estamos ahora, en ampliar producción de cargadores y en ampliar producción de inversores. Pero no puedo crecer más de un 50% porque mi limitante son los semiconductores. Y en realidad solo hay 3 fabricantes de semiconductores fuertes. Bueno, 4. Mitsubishi, Fuji, Infineon y Hitachi, que ha comprado BB. Pero los que tienen el foundry, los que no encapsulan solo, pues es Infineon, Mitsubishi y Fuji,
¿vale? Entonces, los señores del automóvil ahora hacen coches eléctricos que llevan IGBTs, que llevan semiconductores. Pues claro, si yo compro, no sé, 200.000 IGBTs al año, ellos necesitan 200.000 IGBTs a la semana. Para que os hagáis, como tú eres muy bueno con eso de las comparaciones, pues para que os hagáis una idea. Entonces, nos ha salido un competidor muy grande en el que nos limita el crecimiento. Por eso, uno de los limitantes que vemos en el crecimiento, no solo de Power, sino de todo el sector de renovables, en los inversores, etcétera, va a ser el poder obtener esos IGBTs. Mañana Gracias, montáis Lalo. una fábrica de inversores y el problema vais a tener es que no vais a tener IGBTs. Entonces, ¿para qué voy a montar la fábrica de inversores? Pero básicamente es eso. Y en el 2030, pues en el plan estratégico que hay es duplicar el número de personas que trabajan en Power y ser más eficientes. Y ahora estaremos este año en 1.200 millones de facturación, pues en el 2030 esperamos estar cerca de los 3.000 millones de facturación. Y eso es un poco, porque el 2030 ya, si es que esto va muy rápido. Son unos buenos planes. Javier. Yo respondo quizás como Alianza del Hidrógeno Valenciana. Sí, por favor. Primero, el deseo es que nos caiga un meteorito de iridio puro de 100 toneladas aquí en la Comunidad Valenciana, en un sitio controlado, para que tengamos una fábrica de electrolizadores sin límite para generar hidrógeno, ¿no? No, quitando la broma, yo creo que algo que se ha hablado en una mesa anterior y es la búsqueda de la eficiencia. Y más desde el punto en que el hidrógeno no es precisamente una tecnología que brille por su eficiencia. Entonces, yo que tengo la suerte de venir 10 días también de la cumbre de Egipto y ahora nos tenemos que ir a Dubái, si en Egipto nos ha hablado de eficiencia y de consumir lo estrictamente necesario, yo creo que estamos todos diciendo que vamos a fabricar un montón de cosas, hacerlas circulares, que es muy necesario para no acabarnos el planeta 3 veces, que creo que no lo acabamos ahora mismo, pero creo que tenemos que buscar muchísimo, muchísimo la eficiencia. Nosotros, como naviera, y ya me vengo a Balearia, inauguramos un barco dentro de 3 meses, eléctrico puro, que irá entre Ibiza y Formentera. Pues hemos decidido ir 5 nudos más lentos que lo habitual y que la competencia. Vamos a consumir la mitad de combustible, ya sea electricidad cargada en el puerto de Ibiza, que funciona con motores diésel en la isla de Ibiza, pero para meter menos baterías y que no se hunda al barco, hemos decidido ir más lentos, consumir la mitad de la energía, o sea, buscar la eficiencia. Tardará 20 minutos más nuestro cliente, el del camión, los 70 coches que nos caben o los 350 pasajeros. Les hemos montado un chill out bonito para que vean más el mar durante los 20 minutos de navegación, pero buscamos la eficiencia, el cambio de modelo de negocio. Vamos a ver si nos funciona. Pero yo el deseo, y como lo vemos, es que la eficiencia sea lo primero por lo que miramos y luego ya obviamente la tecnología renovable y la mejor, pero Muy eficiencia. bien. Manuel, Silicon Valley en 2030. Como veo 2030, nosotros íbamos a fabricar inversores, pero después de lo que me ha dicho Lalo ya vamos a desistir. Si no hay IGBTs, pues no lo montamos. Vamos a desistir. No, la realidad es que la idea sería duplicar la capacidad de 2 gigas a 4 gigas, sería perfectamente factible a medida que evolucione el mercado. Y otro de los planes que está es que dentro de lo que es la planta de purificación de silicio se puede añadir un proceso perfectamente compatible con el silicio de grado solar que podría suministrar también a un posible mercado de electrónica, que podría en parte a lo mejor ayudar a resolver el problema que ha mencionado Lalo, que es un problema que hay 11.000 millones destinados en España para invertir en todo el tema de chips. No sé quién los va a hacer, parece ser que la cosa no avanza, pero por ahí está. Entonces, en el caso de que se consolidara ese proyecto en España y en Europa, pues también puede ser proveedores de una materia prima con un nivel de purificación de hasta entre 11 y 12 nueves de pureza, 99,9 y 11 nueves. Entonces, sería otra opción de ampliar el mercado. A partir de ahí, simplemente ir creciendo con el mercado, ir duplicando o triplicando la capacidad si el mercado lo absorbe y si las circunstancias son Perfecto. apropiadas. Federico. 3 puntos. Punto número 1, hasta 2030, y mejor dicho, hasta mediados de la siguiente década, más del 70% de los vehículos vendidos en Europa van a ser eléctricos. O sea que la transformación tenemos que hacer ya. Para 2030 tiene que estar establecido eso. Punto número 2, no solamente vamos a fabricar, gracias a nuestro formato de celda de batería unificada, nos permite flexibilidad en la química. Entonces no solamente será LFP, sino también NMC, o sea, níquel, manganeso y cobalto. Y eso nos da la oportunidad de ser flexibles también en el mercado. Y punto número 3, ya que Lalo reveló que nos vemos por primera vez, bueno, pues aprovechando este pequeño speed dating que hemos tenido, yo creo que vamos a seguir platicando en el futuro.
Estupendo. Pues muchas gracias a los 4. La verdad es que con estas empresas, con estas iniciativas, parece que se están alineando los astros para la transición energética en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos talento, tenemos inversión, tenemos dinero, ¿no? Tanto nos hemos quejado de que no hay inversión, que nos está moviendo, pues lo tenemos capacidad industrial, está todo pues, para que podamos liderar esto conjuntamente. Y yo espero que esto haya sido un buen aperitivo de buenas noticias antes de la comida que nos espera a continuación. Y por último, a mí me gustaría pues, agradecer a los ponentes por vuestra energía, por vuestra presencia y a los asistentes también por vuestra atención. Gracias.